Reporte 100. Ya se alcanzó una tregua entre Israel y Hamas, el movimiento islamista que controla la franja de Gaza. Después de 11 días de guerra, aprobaron ayer un acuerdo de alto al fuego para poner fin a su enfrentamiento más sangriento en años. Y las imágenes contundentes, fuertes, que circularon por el mundo de niños heridos y niños muertos en este conflicto que dejó más de 200 muertos, 232 palestinos muertos, 65 niños incluidos por ataques de Israel. Del otro lado, 12 israelíes fallecidos, incluidos 2 niños por cohetes de Hamas, 20 palestinos muertos durante disturbios en Cisjordania, 1.900 palestinos heridos por bombardeos israelíes, 90,000 personas desplazadas de Gaza. Hay 322 millones de dólares en pérdidas materiales en Gaza, 184 torres residenciales completamente destruidas, 1.335 unidades de vivienda derribadas totalmente, 13,000 casas resultaron parcialmente dañadas, 18 hospitales y clínicas destruidos. Se lanzaron 4.300 cohetes lanzados por Hamas hacia Israel. No se detalla la cifra exacta de los ataques israelíes. 90% de proyectiles fueron interceptados por el escudo antimisiles israelí. Pero para entender este conflicto, Ana Vanessa Cárdenas, internacionalista, está con nosotros esta mañana. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Sí, de pronto lo sentimos muy lejano en México, esto que pasa en Medio Oriente, y poco entendemos el fondo de este conflicto. Pero ¿por qué esta zona siempre está ardiendo? Mira, Juan Carlos, hay una cuestión simbólica, y es que está Jerusalén, donde coinciden los lugares santos de las 3 grandes religiones, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Y bueno, pues finalmente la decisión de la ONU del 48 de conformar el Estado de Israel en el territorio donde se encontraban asentados los palestinos, que dividió al mundo, ¿no? Por un lado, por ejemplo, Occidente, Estados Unidos, quien apoyó la formación del Estado de Israel, y los países árabes que apoyaban la causa palestina. Esto desató una serie de guerras en las cuales Israel fue ocupando los territorios que habían sido asignados para los palestinos, y ha sido una zona conflicto donde no podemos decir que se acaba un conflicto como en este caso y ya damos por terminada la situación. Al contrario, queda en un impasse, queda en stand-by, pero es una situación, un hot point de las relaciones internacionales, donde no hay grandes acuerdos para terminar el conflicto de fondo. Actualmente vemos que se inicia una escalada de violencia similar a la del 2014, aunque justamente, como tú bien mencionas, nos es muy lejano, y solamente cuando hay estos grandes eventos, ¿no?, de más violencia, pues los vemos en los medios. Sin embargo, cada año, es más, cada mes, hay ataques entre los palestinos e Israel. Y en este momento, pues ambos bandos, tanto la autoridad palestina como el Estado de Israel, tienen problemas políticos que les, de alguna manera, impulsan a involucrarse con las manifestaciones callejeras que se han estado llevando a cabo desde el mes de abril. Hay una serie de represiones de la policía de Israel a las explanadas de las mezquitas, por lo cual los palestinos han estado en las calles manifestándose en grandes encontronazos con la policía, y esto se ha conjugado también con la parte de Israel, de los radicales de derecha, que han chocado con los de izquierda. Entonces hay una serie de actores que están haciendo protestas sociales, y a partir de ahí jamás, y que, como te decía, tiene que ver con un tema político, porque el presidente Abbas vio que las elecciones no le iban a ser favorables y decidió postergarlas, cosa que pues no extraña, porque bueno,
no han tenido elecciones en 15 años, ¿no? Y quien tiene el control de Gaza y quien va ganando en ese contexto político, pues es el grupo fundamentalista Hamas. Y por el lado de Israel, el presidente Netanyahu no ha logrado hacer las coaliciones, llevan 4 elecciones parlamentarias, ya que para tener el respaldo el gobierno necesita 61 votos de los 120 del parlamento, hacer coaliciones, y todo indica que Netanyahu no va a tener la mayoría y que tendrán que ir a una quinta vuelta, y está siendo muy presionado por la oposición, dado que jamás se atreve a apoyar a los palestinos, bombardear Jerusalén, y esto implica pues que le han perdido el miedo y que ya no tiene una capacidad disuasiva Israel, y de eso acusan al primer ministro, quien tiene que actuar fuertemente en este sentido. Sí, Hamas, ¿qué es y de dónde saca los cohetes, de dónde sacan las armas? Hamas es un grupo fundamentalista. Es uno de los 2 más fuertes, también está la yihad islámica en el territorio palestino. Básicamente Hamas tiene un ala política muy importante que opera en el territorio y cuenta con gran capacidad porque está apoyado por Irán, indudablemente, y eso pues le da un gran potencial, además de pues todos los grupos radicales que se encuentran en la zona y que también le ayudan y lo apoyan en cuanto a la obtención de material bélico, como el que estamos viendo. Incluso pues fue muy sonada, ¿no? Y muy alabado el Iron Dome de Israel, pero en realidad jamás hoy demostró que tiene la capacidad de evadir el Iron Dome, porque al lanzar un ataque masivo, pues no pueden ser detenidos todos estos misiles y algunos se filtran y caen en Israel. No todos teledirigidos, ¿no? Algunos pues cayeron incluso en el mismo territorio de Gaza, pero pues ya tienen esta gran capacidad. ¿Cuál es la posición de México frente a este conflicto? México siempre ha sido muy cauteloso, porque recordemos que también tenemos aquí la representación diplomática de Palestina, ¿no? Y tenemos una gran comunidad judía. Entonces, básicamente México juega un papel de neutralidad, en el que pues habla de las buenas intenciones, de la paz, de la negociación y de la mediación, pero trata de ser políticamente correcto, y creo que es lo mejor dadas las condiciones de las poblaciones tanto palestinas como judías que tenemos en nuestro territorio. Sí, discúlpame la pregunta, pero muchas personas se lo estarán ahorita haciéndose este cuestionamiento, en términos de blanco y negro, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Pues mira, es muy difícil saberlo, claro, o poder designar a un enemigo, porque en realidad pues hay intereses políticos que han manipulado a los 2 pueblos. Realmente aquí las víctimas son las personas, y de pronto los estereotipos que se crean por la reproducción de las noticias, pues es que jamás son terroristas y que de pronto son pues sí, grupos que actúan de forma muy violenta. Sin embargo, pues buscan la reivindicación de su territorio, de su pueblo, por una vía totalmente incorrecta y reprobable, pero también es reprobable pues la actuación de Israel y de sus mandatarios, que en este momento pues lo que se juega es la postergación del poder en ambos lados, de la autoridad palestina y también de Netanyahu, ¿no? Y pues en ese sentido hablamos de líderes que no están viendo por su pueblo, y de intereses políticos que están sobre las personas. Las grandes víctimas son todos, son los palestinos, son los israelíes, los judíos y los árabes israelíes, que también hay, y pues desafortunadamente si hay que señalar a alguien como con un tachecito, pues es a los líderes en ambos lados, tanto de Hamas como de Israel, como la yihad islámica, ¿no? Entonces, en realidad, en términos de bandos, pues yo señalaría el tema político más que a la población, al grupo, a la religión, que hay que ser muy cuidadosos con esos temas de los estereotipos. Claro, Ana Vanessa Cárdenas, si los radioescuchas quisieran tener un panorama
objetivo, completo, lo más imparcial posible. ¿Qué medios recomiendas leer o qué textos o libros podemos leer para aprender y para conocer sobre este conflicto histórico, Ana Vanessa? Mira, yo creo que es muy importante acceder a medios locales, a aquellos que están en inglés. Por ejemplo, también estas grandes cadenas de noticias como Associated Press, ¿no?, que tienen sus oficinas ahí, que están involucrados en el conflicto, y sobre todo acudir a especialistas. Aquí en México tenemos pues grandes analistas internacionales especializados en el tema, y escuchar a los medios que no solamente reproduzcan las noticias de las grandes cadenas, sino que los enmarquen en un contorno de análisis, así como lo estás haciendo tú, Juan Carlos, para derribar mitos y verdades a medias que se han difundido. Y bueno, pues grandes autores, por ejemplo, como Edward Said, etcétera, que pues hablan de ambos lados del conflicto. Ana Vanessa Cárdenas, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Encantada, Juan Carlos, que tengan un bonito día, y seguramente este tema va a seguir dando de qué hablar porque no es tema finiquitado. Por supuesto. Gracias, Ana Vanessa. Hasta luego. Hasta luego. Es internacionalista Ana Vanessa Cárdenas por la Universidad Anáhuac, el TEC de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, experta en estos temas de conflictos internacionales. Reporte 100.